pero ya estamos en contacto en Radio Análisis con nuestra primera invitada, la diputada de Renovación Nacional por la región metropolitana, Jimena Osandón. Diputada, muy buenos días, ¿cómo está? Hola, ¿cómo está? Muy buenos días. Buen día, diputada, gracias por acompañarnos esta mañana. Hay varios temas que queremos abordar con usted. Ya se viene marzo más bien, y en esta primera semana de marzo es la última semana de esta administración del Congreso y del Gobierno. Uno de los proyectos que es emblema o que se busca sacar, que la oposición ha dicho, o parte de la oposición ha dicho que no debería salir, es Sana Cuna Universal, pero que el Gobierno ha insistido que busca sacar en su administración. Lo dijo hace unos días la subsecretaria de la Mujer en conversación con nosotros y nosotras. ¿Cómo ve usted esa tramitación? A ver, mira, este es un proyecto de gran envergadura con un impacto social brutal, diría yo. O sea, es absolutamente imperativo que termine saliendo. No sé si al final de este gobierno o al principio del otro. Yo he hecho un llamado justamente para que en el caso que no llegue a salir, sea de todas maneras una prioridad, porque tiene mucha relación incluso con los ejes de la campaña de gobierno, el presidente Kast, donde habla en el segundo término sobre el tema de la reactivación económica, ¿no? Y esa Laguna Universal tiene un impacto muy fuerte, no solo en el desarrollo de los niños que reciben una educación de buena calidad para poder, no sé, desarrollar todas sus potencialidades, pero el impacto que tiene en el mundo del trabajo es muy grande para que la mujer pueda retomar las cifras que hemos ido perdiendo desde la pandemia en términos de ser fuerza laboral en nuestro país. Entonces yo creo que primero que todo es muy urgente que salga. Ahora, el gobierno le bajó este apuro y lamentablemente tuvimos los 4 años para haberlo tratado, este proyecto, y lamentablemente se le puso como la locomotora más al final. Hay temas, igual hay que reconocer que se ha avanzado mucho. Nosotros efectivamente en este minuto este proyecto está en el Senado, pero uno ha estado siempre al tanto de todo lo que ha ido sucediendo y ya le queda poco. Pero hay ciertas cosas que uno mira con preocupación, que no sé si hay tiempo para salvarlo en los últimos días. Recordemos, al menos nosotros tenemos 3 días legislativos ante el cambio mando, y que mucho hace relación con el tema del presupuesto, que en el fondo no hay estudios donde te demuestre la oferta a la demanda. En este proyecto, en el caso de que el fondo que no alcance, el Estado tiene que poner inmediatamente la diferencia de la plata, pero no sabemos cuál es el techo porque no están los estudios financieros hechos. No va a pasar por la discusión presupuestaria, tampoco no va a alcanzar del Congreso, y hay una serie de otras cosas que hacen relación que se hayan resolviendo algunas en materia de obligaciones hacia el empleador también. Yo espero que esto avance. A mí me importa poco que él lo termine firmando. Yo creo que lo que la ciudadanía quiere, y a mucha gente a uno le preguntan cuándo el proyecto va a estar promulgado. Entonces esperamos que resulte. Yo creo que en 3 días es imposible. Vamos a ver si están las voluntades, porque estos temas que yo menciono, que son algunos de una lista que todavía quedaba por resolver, no estuvieron resueltos en los últimos días antes de entrar al receso legislativo. Yo te diría que la voluntad está, la urgencia es real. Va a tener un impacto importante en la vida, sobre todo en las mujeres, en la economía, en la vida del desarrollo de los niños. Por eso digo que tiene un impacto que nadie realmente mide en su totalidad, y quien sea, ya sea el presidente Boric o el presidente Kast, tiene que sacar este proyecto lo antes posible. Diputada, buenos días. Dentro de esos temas que usted menciona que todavía están pendientes, ¿es todo referido al tema como presupuestario o hay algunos otros aspectos de la ley que ustedes consideran que es fundamental modificar? Mira, había aspectos, como te digo, esto está en el Senado, no lo estamos viendo nosotros, pero de lo que yo me estuve averiguando, porque yo también soy de la Comisión de Trabajo, había temas, por ejemplo, obligaciones del empleador de mantener, no sé, informados sobre los jardines que estaban a la redonda, cosas que en el fondo son ridículas porque tú como padre te gustaría tal vez que estuviera en un jardín, no tengo idea, con una mirada mucho más artística, menos deportiva, da lo mismo, puede ser cualquier cosa. Y por otro lado, existía como una obligación de estar pendiente de todo lo que existía alrededor, pero si uno desaparecía, se cancelaba, al final estabas asumiendo tú como empleador ciertas responsabilidades sobre un rubro que tú no manejas ni controlas, para el bienestar de tus funcionarios, que los que estarían haciendo uso del jardín infantil. Hay como cosas así, pero las más importantes en relación con el tema presupuestario, porque
al igual como políticas públicas como la gratuidad, por ejemplo, al igual estas políticas públicas son de gran envergadura y son también muy caras. Entonces, si este fondo no alcanza, la pregunta, o sea, no la pregunta, la obligación es que el Estado tiene que poner inmediatamente la diferencia. ¿Eso tiene algún techo? Además, recordemos que promulgada Sala Comuna Universal, la pregunta siguiente es ¿qué pasa con el jardín universal? Porque tú no sacas nada con tener 2 años, hasta los 2 años que te estén ayudando a cuidar a tus niños y en la educación, cuando después no puede, tal vez no existe cupo o no está el presupuesto para poder pagar los distintos niveles de transición antes de que entren al colegio. O sea, lo óptimo para el país, para que realmente sea una tremenda política, es que fuera sala cuna y jardín, digamos, los niveles de transición también son súper importantes antes de entrar al colegio. Bueno, diputada, se está pensando hacer un impacto en la vida laboral, sobre todo las madres. Es probable que quede en revisión el proyecto para el próximo gobierno y para la próxima administración del Congreso. Yo la quería llevar, diputada, al proyecto Chile-China Express. Ayer el presidente se refirió al respecto a través de su cuenta de X. Le quiero presentar un par de claves para que usted me diga qué opina al respecto. Dijo que está en evaluación según la institucionalidad chilena. Además dijo que va a exceder los plazos de esta administración. Por lo tanto, el próximo gobierno va a tener que decidir si continúa o no el proyecto o si lo desecha, planteó. Y además que está como jefe de Estado, su decisión, o más bien su deber, es garantizar el derecho de tomar sus propias decisiones o las decisiones de Estado como país soberano. ¿Cómo ve el mensaje que entrega el presidente Gabriel Boric a través de su cuenta de X en medio de esta polémica? Bueno, este es un mensaje bastante lógico dadas las circunstancias que se están viviendo, pero efectivamente tal vez no eran los planes originales que tenía el presidente Boric. Él quería cerrar con esta carretera digital, ¿no? Y bueno, y por distintas circunstancias que todo el mundo ya conoce, el ministro Muñoz tuvo que echar para atrás el decreto y yo creo que cada día que pasa vamos teniendo más información para entender qué es lo que sucedió realmente en esta relación con la Embajada de Estados Unidos, ¿no? Pero el tema es gigante, el tema es importantísimo. O sea, las carreteras digitales son parte importantísima del desarrollo de cualquier país de aquí en el futuro. Y lamentablemente Chile es un país que en este minuto se encuentra en medio de 2 potencias que están en disputa y nosotros al final tenemos que ver qué es lo que se va a hacer con eso, teniendo bien poca capacidad de maniobra. Porque para nosotros nuestros 2 aliados más importantes son justamente China, la parte comercial, ¿no es cierto? Y con una amistad de muchísimos años. Y para qué decir también Estados Unidos, estamos en el mismo continente, ¿no? Y en el fondo también son importantísimos para también nuestra economía y nuestro desarrollo. Yo lo veo sumamente complejo. Yo realmente no podría decirte hoy día qué es lo que va a hacer la administración de Kast, qué es lo que va a hacer el canciller, que lo único que han dicho todo el tiempo en este minuto, y me parece razonable, que necesitan más información, pero son tantos los impactos que tiene esto. Pero lo que sí tenemos que tener sumamente claro, y yo creo que en esto el ministro Muñoz fue muy responsable, que frente a una alerta que le da una persona que no sabemos quién es, él decide retirar la firma de este decreto, que no pasara a tomar razón de la Contraloría, porque el tema de la seguridad es tremendamente importante, dado lo que se maneja a través de estos cables en términos de información. Y yo creo que tal vez ahí, no sé si se apresuraron un poco el gobierno, porque una cosa es que la construya, cómo llega, la parte técnica, pero es muy importante quien fiscaliza, cuáles son las legislaciones del que está a cargo de todo esto, y al parecer en el caso de China tiene un control muy absoluto, incluso el tipo de información que se maneja, y tendría la posibilidad de cortar o de vetar. Entonces todas esas cosas pareciera que no pasaron por el colador que tenía que haber pasado, y uno ahí agradece, independiente que pueda haber sido tal vez un proyecto del presidente Boric bastante emblemático para estar funcionando, que el ministro haya dicho paremos, no podemos dejar esto pasar. No conocemos cuál fue la conversación, pero parece que fue por el tema de seguridad, y ya después viene todo lo del embajador, que a mí me parece, y lo he dicho desde un principio, tal vez las cosas se podrían resuelto de otra forma, dado que ya la firma del decreto, ya sabemos que en ese minuto, cuando esa reunión ya se hizo, esto ya estaba retirado,
y efectivamente las visas las pueden dar, las pueden quitar, pero el ministro Muñoz actuó como ministro de Estado, y yo creo que ahí bajar a la familia, no sé, no tengo idea si eso al final se va a realizar, si se va a materializar o no, pero esperemos que esto se resuelva por otros canales. Y también creo que allá hay un mensaje para el presidente Kast también. O sea, tenemos esta herramienta y bueno, esa herramienta se va a usar cuando el presidente Trump lo estime conveniente. Sí, precisamente respecto de eso le quería preguntar, y por lo que también señaló anteriormente, diputada, porque más allá del hecho puntual, ¿no?, de esta disputa por el cable, hay un tema de fondo que es hacia futuro, y es esta situación de una suerte de jamón de sándwich, ¿no?, en la cual queda Chile entre estas dos superpotencias, entre China y Estados Unidos, en un escenario geopolítico mundial de disputa. Y hay quienes tienen ciertas preocupaciones, ¿no?, respecto de que a partir del próximo 11 de marzo las decisiones a nivel de política internacional en nuestro país puedan tomarse más que sobre la base del pragmatismo y de los reales intereses de todo el país, sobre la base de la ideología. No necesariamente hablo por todo el sector, pero sí sabemos que el presidente Kast en particular y en general parte de su círculo es más afín al gobierno de Donald Trump que lo que puede hacer de China, pero es innegable la importancia que tiene el país asiático para no solamente la economía nacional, sino que también para una serie de otros temas. ¿Cómo debiese actuar nuestro país en ese sentido? Porque por un lado, efectivamente, desde la futura Cancillería se apela a una suerte de prudencia, en el sentido de no emitir declaraciones porque no tiene a todos los antecedentes a la mano, pero al mismo tiempo también se toman decisiones que para algunos son señales que pueden ser quizás un poco apresuradas, ¿no?, como asistir a esta cumbre que ha convocado Donald Trump en Miami, y a la cual va a ir precisamente el presidente electo Kast con el futuro canciller. ¿Cómo ve usted esa situación? Mire, yo creo que dentro de lo que el buen análisis que tú hiciste, yo creo que la prudencia es muy importante, dado que somos, como bien tú dices, el jamón del sándwich, ¿no? Yo creo que lo que no hay que hacer son como las declaraciones del senador Núñez, donde le pide al gobierno que declare, no sé, persona non grata al embajador. Yo creo que eso es lo que no podemos hacer. ¿Por qué? Porque efectivamente estamos nosotros frente a dos potencias que son importantísimas para el desarrollo de nuestro país. Entonces, cuando tú dices, mira, pensando en el desarrollo del país, bueno, ¿qué significa eso? Pelear con uno, pelear con los dos, tratar de llegar a un acuerdo. O sea, es una respuesta, yo te diría que hoy día es imposible de dar, porque efectivamente faltan más antecedentes, pero somos jamón de sándwich, y lo que no podemos hoy día es justamente hacer esas cosas, seguir peleando con Estados Unidos, y tal vez una derecha, yo nunca he visto mucho a la derecha pelear con China, porque yo llevo ya dos periodos parlamentarios, pero siempre hay como una suerte, como tal vez de mito, que un grupo está defendiendo a un lado y el otro está defendiendo al otro. Ambos dos son importantísimos, y yo no me veo al presidente Kast terminando relaciones con China, dado la importancia que tiene para nuestra economía. Creo que el 40% de nuestras exportaciones se van para allá. O sea, Chile necesita que cada chino se coma una manzana, y con eso nosotros, nuestro PIB, todo crece, todo aumenta. O sea, tenemos que pasar de las cerezas a las manzanas a las kiwis, tengo idea. Pero en el fondo para nosotros son sumamente importantes ambas dos relaciones con estos países. Entonces yo creo que la moderación y la prudencia tiene que venir de ambos lados. O sea, esto no es hacer una carta de protesta por aquí y por allá, porque en el fondo tenemos que solucionarnos. No me preguntes cómo, yo no tengo la respuesta para eso, pero nosotros en este minuto estamos en una situación muy incómoda, y ambas dos potencias son importantísimas, no solo para Chile, sino para la región completa, y no podemos ponerlas en juego. Ahora, el ir o el no ir es una decisión personal del presidente, y también sería un gesto de hostilidad el no ir, porque tú vas a escuchar, no necesariamente vas a concretar, y puede ser que una de esas se avance en algo, no lo sabemos, pero en el fondo que tú vayas en un acto a una reunión de este tipo donde toda América está convocado, me parece que sería también un desagravio y una ofensa hacia Estados Unidos, esa potencia que te digo yo, que tanto nos sirve si tenemos una muy buena relación, y lo mismo pasará si hay que ir a China. No creo que el gobierno de Kast elimine los viajes a China, muy por el contrario, es importantísimo, se está viendo cuál va a ser el embajador, que sea el mejor, dada la importancia que tiene. Entonces yo creo que lo que tenemos que hacer hoy día es escuchar un poco más, estar pendiente de lo que suceda,
y dejar declaraciones algunas veces rimbombantes, porque lo único que hacen es socavar nuestra relación con Estados Unidos y sobre todo personas, además que están por otro lado tan interesados, y te llevo ahí otro tema, de que Michelle Bachelet pueda dirigir la ONU, ¿no? Con esto cada vez vamos como perforando, ¿no es cierto?, todo ese tipo de posibilidades de tener las relaciones históricas que hemos tenido de buena forma con Estados Unidos. Todo el mundo conoce el actual de Donald Trump, no hay ninguna novedad. Bueno, tenemos que ver cómo manejarnos y cómo adaptarnos a ese estilo, porque los americanos lo eligieron como presidente de la República. Y eso es un hecho que nosotros tenemos que tener en mente. Ayer en conversación con nosotros estamos conversando con la diputada de Renovación Nacional Jimena Osandón. El ex embajador Jorge Heine decía la cancelación de visas debería ser una razón para no ir a la cumbre de Miami, porque él definía la cumbre de Miami como una con el propósito de básicamente crear un frente anti-chino. Usted decía, claro, que podía generar un desagravio también con Estados Unidos el no asistir, pero esta cumbre tiene un fin meramente ideológico o principalmente ideológico, con además formarse un bloque anti-chino, comillas, como lo plantea al menos el embajador Heine. ¿Cómo lo ves desde ese punto de vista? Mire, yo lo escuché, pero esas son apreciaciones personales de él. Yo creo que de todas maneras, y tengo la confianza de que el presidente Kast es una persona que tiene clarísimo cuál es la soberanía de nuestro país. Ellos siempre se han declarado incluso hasta muy patriotas. Entonces yo creo que el ir no necesariamente es condición de rendirse frente a un liderazgo que no es el nuestro, pero que sí es un liderazgo importante para el país. Entonces yo esperaría, veamos qué sucede. Me imagino que el presidente Kast, por lo que estuve leyendo, va a ir con una serie de personas que van a estar atentos a todo lo que vaya sucediendo, porque claramente de todos los países que están ahí, el que va a estar más incómodo somos nosotros, dado el problema que tenemos en este minuto con esta carretera digital. Pero está lleno de este tipo de cumbres en todo el mundo. Vimos la que el mismo presidente Kast estuvo, no sé, en Europa, y se van realizando, y unas son de derecha y unas son de izquierda, pero no son condicionantes a tu actuar. Veremos lo que se dice. Además, el presidente Trump tiene esa forma de hacer política que todo lo dice en la prensa, así que yo creo que no hay nada oculto, se va a saber todo, se va a conocer cuál va a ser la atmósfera, si efectivamente va a existir estos actos como de querer dirigir al hemisferio completo. Yo creo que tiene pesos pesados como Brasil, como México, países que son suficientemente potentes para que no lleguemos a eso. Insisto, el no ir creo que no aportaría nada para Chile, muy por el contrario, cometer desagravios, como lo quieras decir tú. En este minuto no corresponde, la prudencia es el camino que hay que seguir para tener toda la información. Ya me parece que en este caso el futuro canciller Pérez está haciendo lo que corresponde, no me cabe duda que están de cabezas tratando de analizar esto por todos lados para ver cuál es la salida mejor para nuestro país, para que no se vea afectado en la relación de todo tipo con estas dos potencias. Diputada Jimena Osandón, queremos agradecer el tiempo que ha tenido para conversar con nosotros y la esperamos pronto de nuevo. Que esté muy bien. Bueno, muchas gracias por la invitación. Que tenga buen día, diputada. Igualmente, chao, chao. Adiós. Ahí está la diputada Jimena Osandón de Renovación Nacional, representante de la región metropolitana, quien conversaba con nosotros respecto a diversos temas, lo que se viene para el trabajo en el Congreso en los primeros días, particularmente este proyecto de ley de sala cuna tan conversado durante este verano y que se tendría que definir ya en las próximas semanas, pero también toda esta polémica en torno a este proyecto Chile-China Expreso. Son las 8 de la mañana, tenemos que hacer una pausa en esta primera edición de Radio Análisis. Siga nuestra sintonía, ya llega Patricio López porque hay un invitado muy pero muy interesante en el próximo bloque y Connie, nosotros nos reencontramos mañana. Nos reencontramos mañana, que tengan buen día.